Atención a la última hora porque extrañeza estas últimas vacaciones en Mallorca de la familia real española. Ayer Leticia fue una de las figuras más visibles como presidenta de la clausura del Atlántida Mallorca Film Fest. Allí llegó puntual al Centro Cultural de Palma, ahí la estamos viendo, un acto en el que apareció sola, sin sus hijas y sin Felipe. Algo que llamó bastante la atención porque días antes habían acudido juntas al cine Rivoli, pero bueno, Leticia se lo tomó como un acto de agenda para mostrar ese perfil institucional, formal y protocolario. Estuvo rodeada de diferentes autoridades y las cámaras lo registraron todo. Leticia ahí, en estas imágenes, que apenas dura el vídeo, minuto y medio, Leticia aparece sonriente, atenta, pues como una reina, pero parece ser que cuando se apagaron los flashes el ambiente cambió. Cuentan en medios mallorquines que Leticia estuvo distante, fría, según algunos testigos, que miraba el reloj constantemente, como si contara los minutos y como si no quisiera estar allí. Yo creo esto ya es una tradición en Mallorca. Sí, puede ser considerado un evento de agenda, pero es lo que le han agendado un poco a Leticia allí. Pero bueno, sí es verdad que son varios los columnistas de medios, como por ejemplo Última Hora, que dicen que la consorte no estaba cómoda y que su actitud pues llamó la atención, que se le vieron como ciertos aires de diva, de altiva, y que durante la ceremonia saludó brevemente a los protagonistas de la noche en una situación correcta pero fría, nada que ver con la imagen de otros años. Más de 45.000 asistentes han acudido a este festival de cine que cerraba su 15ª edición entre proyecciones, conferencias y conciertos, con el broche simbólico de Leticia y con una frialdad que dejó cierta sensación extraña. No era su ambiente, no se notó desde el principio. En otras ocasiones la hemos visto más relajada. Yo en las imágenes la veo normal, pero sí es verdad que llama un poco la atención, como diría Pilar Eire, la soledad de la reina. La noche era para celebrar el cine, pero lo que se comentó tras bambalinas fue otra cosa. El comportamiento de Leticia, demasiado tensa, demasiado distante, incluso algún medio la califica de desagradable. Bueno, yo realmente no lo sé. Creo que en este sentido Leticia es un poco su rictus, pero bueno, sí dicen cosas, eso, que no hubo conversaciones largas, que no hubo gestos espontáneos, que estuvo ahí simplemente para cumplir, saludos, fotos y retirada rápida. Hombre, digo yo, están de vacaciones, este evento tampoco era una cosa demasiado protocolaria, o sea, tenía que ver con el ocio, con la cultura, no sé, en este sentido yo creo que podría haber acudido por lo menos junto a las niñas. Felipe es verdad que lo hemos visto todos los días en la vela, pero sí es algo que llama la atención. Pero bueno, igualmente pues hay que decir que con esto sí ha cumplido. Se predijo en su momento que iba a aparecer ahí, apareció antes con las niñas en los cines y de momento en esto, como evento de agenda, ha aparecido. Pero tenemos más. Y es que justo el día antes, Leonor había aparecido en el Real Club Náutico de Palma de Mallorca en una visita breve de apenas 15 minutos. Llegó en coche acompañada por su padre, saludó, posó, sonrió, se fue, le dio un beso, que fue un poco lo más destacado, pues un poco para que se viese así como unión familiar. Igualmente, o sea, lo que hemos dicho de Leticia lo decimos aquí, porque no estaban las niñas en este caso. Para una cosa que yo creo que es importante, es que tampoco creo que sea, si me dices una recepción de las autoridades y demás, bastante aburrido. O sea, yo ahí digo, bueno, pues que no estén las niñas, pues no pasa nada. Pero bueno, esto que yo no sé. Era la 5ª jornada de la Copa del Rey de Vela y Felipe VI participaba en su última regata a bordo del Aifos y su hija acudió a desearle suerte. Oficialmente fue ese gesto de apoyo
y extraoficialmente, bueno, pues ha sido calificado como un acto de imagen. Felipe VI está feliz en las vacaciones, a este no le podemos decir que le vemos caras largas, pero sí es verdad que la escena familiar estaba como muy cuidada, como un guiño a la unidad institucional y un poco lo que se pretendía mostrar. Claro, estaba el asunto de Leonor, de las regatas, que Leticia no quería que fuese. Bueno, dicen que la presencia de Leticia en el club de vela parece que no es grata. Ya contamos en su momento que los compañeros de Felipe de Mundo Regatas, por cierto, algunos que estuvieron implicados en casos de corrupción, cuando Leticia empieza con Felipe, como que no la miraban bien, la miraban así como si fuese, pues no sé, raro, vamos a decir, Y bueno, la actitud de Leonor la han culpado en este sentido a la reina Leticia. Dice que como ella nunca ha sentido apego por el club náutico, pues que siempre se ha mostrado incómoda en ese entorno y que se lo ha contagiado con los años a sus hijas, especialmente a Leonor, que ahora rechaza ese tipo de escenarios. Bueno, yo creo que, sinceramente, después de estar 6 meses en el agua, yo creo que, a ver, mucho amor no es que le haya cogido, con las cosas que se han filtrado y demás. La chica pues tampoco lo ha pasado, más allá de exageraciones. O sea, quiero decir, si nos ponemos un poco en su lugar, me voy a meter otra vez en una cosa del agua que he estado 6 meses. No, yo lo que quiero es tierra firme y en este caso pasármelo bien. Igualmente, pues Leonor posó con el equipo femenino del Consejo Superior Militar de Deporte. Saludó a las participantes de la Balearia Women's Cup, se acercó al IFOS, allí estaba Felipe, le dio un beso, le deseó buena suerte y se marchó. Y bueno, por último, fue a visitar a unos compañeros de Elcano que estaban en el Regulus 1, otro velero de la Armada, que fue un gesto de cortesía. Ella no hubo regata, no quiso hacer ni el intento. Y evidentemente está harta de la mar. Bueno, pues son vacaciones extrañas, ¿no? Yo creo que otras veces hemos visto un poquito más. O no sé, o tengo yo un poco esa sensación. Quizás nos sorprendan de aquí a unos días, pues eso, con imágenes como el año pasado, que se van con la reina Sofía de tiendas, o que aparecen todos juntos en una cena. En todo caso, la reina Sofía, es verdad que por el estado de salud de su hermana Irene de Grecia, pues no ha aparecido todavía por Mallorca. Pero sí, parece que finalmente estará en Marivent, que no era una orden, pero sí una petición, en este caso, una petición directa, lo podemos llamar así, por parte de Felipe. Será el día de hoy, seguramente a la hora que ya hayamos grabado este vídeo, se esté dando esa recepción y contará un poco con las autoridades, con prensa internacional y con la presencia de la reina emérita, en lo que pretenden que siga siendo un guiño a la tradición y una señal de que todo sigue funcionando. Ya le habían pedido desde Zarzuela que fuera, pero bueno, pues yo entiendo que la mujer ahora mismo tiene otras prioridades y sinceramente se entiende. Ella viaja el domingo por la tarde, de manera discreta, en silencio, sin aspavientos. Y bueno, pues veremos ese encuentro con Leticia, porque hasta donde se ha dicho, las niñas tampoco estarán en esta recepción en Marivent. Así están las vacaciones, extrañas vacaciones, no digo más. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC abajo en la descripción. Uniros también al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo y gracias por estar ahí.